¿Qué tal, chicas? Vamos a hacer... Ay, tengo un lío bárbaro de cartas. Puse de este lado otra vez porque no me hallo. Hasta que no me compre el pie que me dé de la espalda, no me hallo. Vamos a hacer para Jan y para Demet. A ver, primero vamos a ver cómo están hoy, qué va a pasar con todo esto de Venecia. Vamos a ver qué sale. Yo lo que primero voy a hacer, vamos a ver ellos dos. Y vamos a tirar unas cartas abajo. Yo ahora se las voy a mostrar igual. Voy a tratar de ponerlas así, pero primero las necesito ver yo. Bueno. Se las voy a poner así, así se ven mejor. Yo los pongo ellos dos, que es el emperador y la emperatriz. Abajo sale un 4 de copas, un rey de copas, un caballero de espadas, es un paje de oros, un 3 de oros, un 2 de copas, un 6 de oro, y las de copas, voy a poner por acá abajo, un 8 de bastos y el sol. Bueno, les cuento. Acá, sí, a ver, yo los pongo a ellos dos como denominadores, a ver qué es lo que está sucediendo. A ver, acá nos sigue hablando de amor, de salir de un estancamiento emocional. El estancamiento emocional, evidentemente, está abajo de Jan. Abajo de ella tiene el rey de copas, ¿no? Hay, sí, yo la verdad es que hay como una cierta, en este momento, una cierta desestabilización, puede ser amorosa, puede ser que hayan tenido algún tipo de discusión, porque a veces el caballero de espadas son palabras bravas, o sea, no es una carta bastante aguerrida, digamos, a veces son de discusiones, ¿no? Todo depende cómo salgan combinadas. O sea, sí, pudo haber una discusión tranquilamente con este rey de copas, que bueno, obviamente, aunque yo los ponga acá, me estaría hablando, puede ser que haya habido una discusión entre ellos. Pero nos habla de acá un amor, sí, que está obviamente en peligro, porque todos los comienzos que intentan son difíciles, muy difíciles. Pero la cosa va mejorando. Después acá vemos reuniones o citas que se van a concretar, un amor que es feliz, una pareja que empieza, puede ser, a establecer nuevos contactos también, ojo, o una pareja que también se establece. A ver, esto siempre sale igual. 2 de oros, 6 de oros, eso puede ser una boda, puede ser un compromiso. También habla de recibir el amor que dimos, de que eso vuelve, ¿no? Y también puede hablar de amistades que son generosas, pero bueno, yo lo estoy poniendo, yo no pregunto por amistades, estoy preguntando por amor, y acá es una, sí, parecería ser un compromiso. Y es recibir lo que dimos realmente. Si nosotros dimos amor, bueno, vamos a recibir amor. Acá es entregarse, es una entrega amorosa, una generosidad de sentimientos con este as de copas. Después tenemos, sí, noticias de amor, declaraciones, proyectos, o sea, propuestas de proyectos o citas por ahí que se van a concretar. Y acá hay noticias que los van a hacer felices. Bueno, digamos que algún tipo de problema pudo haber
puede estar habiendo en este momento. Creo que hay mucho nerviosismo por el tema de esto de Venecia. A ver, tengo las preguntas acá. No sé qué usar. Si usar el Lenormand o usar... Voy a usar el Lenormand. Quiero sacar al hombre. Vamos a verlo como está él. Y lo voy a comparar también con el tarot, ya que estamos. Y les voy a ir mostrando las cartas, ya que no se ven bien, se las voy a ir mostrando para que las vean. Acá está el hombre. No voy a tirar muchas cartas, voy a tirar poquitas, porque si no nos empezamos a enredar en todo lo que puede venir para después. Entonces la pregunta era cómo está él hoy. Ahí ya saqué el hombre y vamos a... No veo nada. Vamos a sacar unas cartitas. Esta. La voy a poner acá arriba. A ver, él tiene la cabeza al sol y abajo tiene la casa. El oso, el barco, pues probablemente tenga que ir a un lado. La dama y los lirios. Yo no sé qué días, si él, que es que todavía no hice la pregunta, qué días él tiene que ir allá, pero puede ser que se encuentre con ella, puede ser, no sé los días, pero puede haber acá un encuentro. Si es que él va. No está mal esta tirada. Ahora vamos, ya que salió la mujer, vamos a aprovecharla. Ah, quería hacerlo con el tarot, como está él. Bueno, ya se deben acordar, chicas, que en una tirada, no me acuerdo si hace 1 mes y medio, 2 meses, salió que ella iba a recibir un premio y que la iba a hacer muy feliz y todo eso. Bueno, vamos a verlo con el tarot. A veces no es lo mismo el Lenormand que el tarot. Tiene la luna acá, el mundo en la cabeza, el carro, abajo la templanza, el diablo acá atrás, diablo luna, no es bueno, en contra del ermitaño. Digamos que él tiene sus dudas. Esta combinación de cartas, sobre todo esta es del pasado, no está muy, muy buena, que digamos. Pero el mundo nos habla de el mundo y el carro, sobre todo, nos habla de un viaje. Acá está él y acá está la torre. Un viaje que evidentemente no quiere hacer. Un viaje, es algo que él no tiene ganas de hacer. Y tal vez no lo haga, no lo sé. Vamos a ver, esa pregunta es para después. Si salió así, por algo será. Vamos a ponerla a ella. Tiene muchas dudas. Él está representado con la luna. Tiene dudas, tiene temores. Son muy internos, pero los tiene.
Vamos a ver, Ganimet cómo está hoy. A ver, los lirios en la cabeza, abajo la torre, el ramo, puede ser, bueno, es una entrega de premios. El tema es la cruz. ¿Por qué me sale la cruz? Como puede ser que no quiera ir a recibir el premio. Tiene miedo de alguna traición. Acá está. Y acá está él. Tal vez. No sé si es que no va a ir o es algo que la... A ver, está ilusionada por el tema del premio, sí. Pero es como algo doloroso. Puede ser que sea porque él tenga que ir con... Y tenga miedo de que esto sea una trampa. Qué extraño, vamos a ver. Me sale extraño. La verdad que sí, muy extraño sale. Bueno. O sea, yo calculo que no debe querer cruzarse con... Si es que se cruzan. Con Chilemi, ¿no? Vamos a verlo con el tarot. A ver, ¿cómo está Demet? El Papa, la templanza, el sol, el loco, los enamorados en contra de la torre, el mundo, el carro, la justicia. Bueno, a ver, el juicio y la estrella. Yo honestamente creería que sí va a ir a recibir el premio. Es lo correcto, es justo, es lo que ella se merece este premio, por su trayectoria, por todo el trabajo bien hecho que estuvo haciendo todo este tiempo, y es algo que lo tiene más que merecido. Acá está la justicia, y la justicia nos habla de eso. Y acá estaría la premiación, ¿no? O sea, digamos, acá está el mundo, que es llegar a la meta, es lograr lo que nosotros queremos. Bueno, es más que justo que le den este premio. Bien merecido se lo tiene. Vuelvo a repetir, por su trayectoria, por todo lo que ella hizo, por todas las novelas. Es un premio justo y merecido. Bueno, a ver, voy tachando preguntas, ¿eh? ¿Cómo están ellos? Ya dije. A ver, hay otro. ¿Qué? Vamos a ver. Sí, si quieren que Jan vaya, o sea, haga de acompañante de Chilemi, o sea, porque él aparentemente no va a recibir un premio, sino que los va a recibir ella. Entonces, la cuestión es, ¿quieren que él vaya como acompañante para que parezcan una pareja, o sea, que estén ahí los dos juntos, mostrándose? Es una condición del contrato que... Si es una condición de un contrato, ¿no? Estoy preguntando acá. El carro, la templanza, la fuerza, el loco y bueno, la justicia.
El juicio, la rueda, y sí, la rueda y la torre. ¿Es una condición? Sí, sin duda. Donde hay dinero. Donde hay dinero. A ver. Acá la pregunta es si él no va, si es para una marca, perdón, si es para una marca especial que él tiene el contrato. A ver. A ver. Esto lo corta. Y sí, tiene un contrato con una marca que sí. Obviamente él no lo cumple, se pierde dinero. ¿Qué será? A ver, por la... Puede haber dos. A ver, la rueda en sí, me hubiera gustado por ahí que salga más el carro. Puede ser una marca de autos y si no, es una marca de ropa, de moda. Puede ser cualquiera de las dos. Salió primero, honestamente, sale la estrella como una marca puede ser de moda, de ropa, pero también sale la rueda. A ver. Puede ser de moda, porque acá está la estrella y acá está el contrato. Puede ser una marca de ropa, de moda, de algo de eso. Bueno, obviamente si él no va a perder dinero. Si quieren que aparezca como acompañante de Chilemi, está más que claro que sí. Bueno, ahora vamos a preguntar si va a ir él a Venecia. A ver. Justicia, colgado, ermitaño, torre. Hacía 4 cartas. Es como un no. El tema es que después acá me aparece él con una mujer, que puede ser la Chilemi, obviamente dándose la espalda, ¿no? ¿Qué cosa es esto? Lo voy a volver a preguntar. Ya sé que hay alguien que me está mirando y va a decir no te enrosques, pero a mí me gustaría que me salga a veces más claras las cosas. Es como que hay muchísima duda para ir. Igualmente, al darse la espalda, por más que vaya, no creo que puedan hacer parecer nada.
La rueda, el sol, el mago, templanza y ganas de ir no hay. Bueno, pero no sé, honestamente me sale muy, no me sale muy claro, no me sale muy claro. Y voy a hacer la última con esta. El hombre, los ratones, el libro, la niña, el corazón, los caminos, que es el tomar la decisión, ¿no? Sabe que acá hay algo que no está bien. Esto es lo público, el jardín, el perro, las nubes, los peces. La montaña y la cruz. Parecería... Es como que yo la verdad que hubiera querido hacerlo 2, 4, 5. Y me queda, en 5 me queda otra vez la decisión. Parecería como que es una decisión a tomar. Pero bueno, vamos a ver si salen en la tirada más larga. Está ahí. ¿Dónde está? Acá. Voy a mezclar esto un poquito. A ver, acá hay una oferta de mucho dinero para hacer publicidad. O sea, si él no va, calculo que la va a perder. Y entonces, es condición que sea el acompañante de Chilemi para ese contrato. Condición. Uy, para que ese contrato se cumpla. A ver. Uf. Digamos que sí, pero acá está el carro con el 10 de espadas, ¿eh? Acá está él con el dinero. Yo creería que hay una condición para que acá esté ella, como sale ella. Hay un caballero de oros, un 4 de oros. Acá sí es un contrato, pero a ver, cuando me sale el carro y el 10 de espadas.
A ver. ¿Qué más? Ah, sí, Demet va a ir a recibir el premio. Va a ir a recibir su premio. Enamorado, el colgado, corta la ella, sacerdotisa. Parecería que sí, pero acá otra vez, con el diablo, la rueda, una decisión, o sea, esto si fuera una que no va, estaría solo, pero acá me lo está cortando la muerte. Me está cortando la muerte esto. A ver, yo creería que sí, creería que sí. A ver. Yo con el barco, la verdad que creería que ella va a viajar a recibir su premio. Pero acá en el medio hay muchas cositas, cositas que a ella no le están gustando, pero no de la premiación de ella, sino de lo que puede llegar a pasar ahí. Este premio que lo tiene más que bien merecido. Acá hay otro tipo de historias. Bueno, yo quería agarrar unas cartitas. Estas, no sé, voy a agarrar estas. Y preguntar si Jan va a ir a. Si va a ir a Venecia con. Si llega a ir a Venecia con Chilemi, si va a haber algún tipo de problemas. Uf, acá hay más líos que otra cosa. Esto es trabajo. Son 2, 4, 5, 6, 7. Bueno, acá hay un 5 de pentáculos, un 6 de bastos, un 5 de espadas, un 3 de bastos, un 8 de oros, un as de bastos y la suma sacerdotisa, 2, 4, 6, 7.
Aparentemente tiene que ir. Que 2, 4, 5, 6. El tema es si van a tratar de hacer aparecer eso. Sí, casa de 7 de espadas. Muchos 5, mucho conflicto. Diablo, como si fuera poco. El juicio. El emperador. Bueno, obviamente el mundo. Obviamente sí, van a querer hacer aparecer como que tienen algo, pero acá hay juegos sucios, sin dudarlo. Sin dudarlo. A ver, por un lado las cartas, las mayores no me están contestando, las menores me están diciendo como que hay una posibilidad de que vayan y que él realmente se encuentre ya con Demeter. Esto es verdad, ¿no? Es lo que me están marcando las menores, que me dan más detalles. Las mayores es como que están más dudosas en ese aspecto. Sí, quieren meterlo en un juego sucio. Vamos a ver si él se va a prestar. Podría sacar el emperador directamente para ver, para ponerlo de guía. ¿Dónde está? Sería bueno saberlo. Acá está. Bueno. Y le voy a poner de guía a él acá, sí. Vamos a ver si se va a prestar el juego. Caballero de bastos, el mundo, rey de bastos, el loco, 4 de espadas. No creo que se preste el juego, ¿eh? Yo no creo que se preste el juego. Obviamente sí lo quieren meter en ese juego, porque hay mucha gente. Y otra vez, lo raro es otra vez que me sale el carro con otro mazo con el 10 de espadas. Esto es lo extraño que me sale. Porque por un lado parecería que no va a ir, con esto parecería que no va a ir, no se quiere prestar al juego, saben qué juego lo están metiendo. Ojo que hay un contrato de por medio donde él puede perder mucho dinero, mucho. Pero por otro lado me sale como si él se fuera a encontrar con su persona ya. O sea, entonces puede ser que no vaya, pero... Y esta es la última que tiro para eso. Tanto para él como para ella, 5 cartas, salga lo que salga. Y veremos. Yo les dije que cuando que le iban a prometer el oro y el moro para ir, pero que era una advertencia, que tenga mucho cuidado porque, a ver, el dinero lo necesita, sí, lo necesita, hay un contrato, puede perder ese contrato y puede perder mucho dinero. Pero que todas estas cosas que le están mostrando, que son tan maravillosas, tienen un doble sentido.
que es meterlo en una trampa para que esté mal con ella. A ver. Cinco cartas, salga lo que salga. A ver, ahí. Mundo, ermitaño, papa, emperador y la rueda. Me cago la rueda. Yo creería que sí va a ir. Parecería que sí. Esta me habla de viaje, esta me habla de movimiento. No está contento, no. Está la justicia acá. Parecería que sí. Lamentablemente parecería que sí. Y vamos a ver. Yo espero que no, pero parecería que sí. Me están siendo muy ambiguas las cartas porque por un lado me están diciendo como que sí va a ir, pero por el otro lado que no. Entonces, creo que no tengo, que ya está más que claro lo que quise decir, así que no lo voy a volver a repetir. Bueno, y esto también, 5 cartas, justicia, luna, fuerza, emperador, enamorados, y me agarro los enamorados porque tengo que tirar una más. La rueda y el sol, yo creo que sí va. La justicia obviamente es el premio y salió siempre más que merecido que ella tiene. Acá me sale un hombre otra vez. Junto con los enamorados también. Los enamorados puede ser una decisión, pero la rueda es destino también. Sol, yo creería que sí, que va a ir a recibir su premio. Y vuelvo a repetir, están saliendo juntos todo el tiempo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Se me quedó colgada la pregunta, pucha. Esta memoria de Dory que tengo. Esta es la última pregunta. Creo que es que ay. A ver, yo creo que él va a saber resolver la situación. Creo que él va a tener la llave para resolver esa situación en la que pueda llegar a estar. Por otras cosas que hoy vi, pienso que sí, hay trampa acá en el medio, hay cosas que se van a querer mostrar. No creería que él pueda entrar en el juego. Obviamente, creo que esto está ya hablado con su persona especial. Pero creería, por otras tiradas que yo hice hoy, que él tendría la llave para salir de esta situación. Y tal vez, aunque él no tenga ganas de ir, parecería que va por un montón de tiradas que hice que me están marcando, que parece que no, pero que después sí, parece que sí. Que tal vez le sea beneficioso a él para crear nuevos lazos y contactos ahí. A ver, entonces esta pregunta es si él no se comporta, si Demet esto, si lo va a aguantar o va a terminar la relación, o se va a terminar la cosa.
Si él se comporta como el pasado, estas son cosas del pasado, les voy a mostrar. Si él se comporta como el pasado, y sí. Pero esto no es una advertencia. O sea, no comportarse como el pasado. Y la otra pregunta es si ellos van a seguir juntos. Yo, por lo que vi hoy, cuando hice la primera tirada, creo que sí. Uno, dos, tres, cuatro, 5, 6, 7. Acá está el carro, el papa, torre, el sol, la rueda, la justicia, el mago, él, ella y la estrella. A ver, yo creería que sí. Pero en todo lo que me están hablando las cartas, me habla de peligro, de ojo, cuidado, cuidado cómo uno se comporta, cuidado de no hacer las mismas macanas del pasado, de no caer en las mismas trampas. Y créanme que ella tiene una paciencia honestamente terrible. Porque yo creo que ellos, a ver, hablan, pero también ella debe estar esperando ver cómo él se comporta en esta situación. Y no es fría ni nada por el estilo ella, ni tibia ni muchísimo menos, sino que ya ha pasado cosas y ella se está protegiendo y está perfecto, como lo haría cualquier ser humano en esta tierra. Pero hay que tener cuidado. No se preocupen por las cartas que salieron antes, porque a mí me cuentan, ya les dije que así como a mí me salen las cosas para un mes, muchas veces me cuentan las cosas que pasaron antes. Bueno, yo acá lo que pregunto es si van a seguir juntos como pareja, y acá me está diciendo, esto es pasado, presente y futuro. Acá el carro es seguir, avanzar, tomar las riendas del destino, y acá me está diciendo que sí. Esto es una respuesta positiva. Es una respuesta positiva, es exigente. Yo estoy mirando un poco más las cartas, me sale la justicia, el mundo, la luna, la rueda, la templanza, la estrella, la papisa. Yo honestamente creería que sí, que es una situación de tener cuidado. Me voy a sacar los anteojos porque no puedo más. De tener cuidado cómo uno se comporta, no comporta. A ver, son constantes advertencias que ya vienen dando hace un montón de tiempo las cartas. De tener cuidado con lo que le prometen. Yo entiendo que él necesita el dinero, sí, lo entiendo perfectamente, pero bueno, puede ir y comportarse bien. Yo creería que él, por otras lecturas que hice, creo que él se va a comportar bien, que él tiene la llave en la mano para solucionar todo este problema, y de hecho si es que va con ella, se están dando la espalda. Creería que no va a entrar en ese juego. Yo creo que esto está hablado ya con su persona, y que sí, que es una situación de tener cuidado. Creo que él ya lo debe saber, y honestamente no, si él se comporta mal, chao. Acá no
no hay muchas esperanzas, pero si se comporta bien, que yo creo que sí se va a comportar bien, porque a mí me dice que la relación va a seguir. Y por todas las tiradas que hice, no solamente me aparecen juntos, o sea, aunque no coincidan, no sé, hay algo que parecería que va a ser así. Veremos qué pasa, chicas. Esto es lo que... A veces las cartas son medias confusas, pero bueno, ahí yo dije, a 5 cartas, salga lo que salga, vemos. Después se verá qué pasa en estos días. Que hay mucho nerviosismo, sí, hay mucho nerviosismo. Yo también hice tiradas para mí hoy, hay nervios, hay mucha ansiedad, hay cosas que se tienen miedo cómo manejar, pero yo creería que saldría todo bien, eso espero, eso es lo que les deseo. Y bueno, todos a mandarle buenas energías, buenas vibraciones a los dos, pero no vibremos desde la carencia, o sea, ay, que no le pase nada, no, sino ellos, una afirmación. Ellos van a estar bien, ellos van a superar cualquier obstáculo y ellos van a triunfar, los dos juntos. Creería que también si él va, se le pueden abrir junto con ella puertas, para un futuro, puertas para negocios, o puede ser para novelas, para lo que sea, puede abrirse puertas. A ver, a ella, en realidad ella es más la que abre la puerta y para él. Dicho esto, creo que no tengo más nada para preguntar. A ver, porque creo que todas las advertencias salieron anteriormente en las cartas, como las fuimos viendo. Y bueno, y esto creo que es, no sé si es mañana, pasado, ya veremos qué pasa. Si bien me hablan mucho de dudas, de no saber qué hacer, pero veremos qué pasa. Después me cuentan, porque yo no, si no me cuentan no me voy a enterar seguro. Y a mandarles las mejor de las ondas, vibrando siempre desde lo positivo y dándolo por hecho que todo va a salir bien y que ellos van a estar bien y van a triunfar y van a estar juntos y todo, absolutamente todo va a estar bien. Chicas, les mando un beso grande y nos vemos para la próxima.